gloria a ti, Señor Jesús? ¿Cuánto le damos gloria al Señor Jesús? Amén. Tomen su lugar, hermanos, y salúdense por ahí, por favor. Salúdense, hermanos, antes de que comencemos con el mensaje de este hermoso día. Amén. Saluda a tu hermano, dile: qué guapo te miras ahora. Dígale: qué guapa te miras ahora. Dígale a su hermano, dígale a su hermana algo bonito. Gloria a Dios. Dios es hermoso. Amén, mis hermanos. Dios es bello, Dios es hermoso, hermanos. Amén, mis hermanos. Y lo bello y lo hermoso de Dios se nos está pegando, hermanos. Amén. Y a muchos ya se les pegó de más. Amén. El que está a tu lado ya se le pegó de más lo hermoso de Dios al que está a tu lado. Amén, hermanos. Así de que en esta iglesia ninguno está feo, ninguna está fea. Amén. Todos somos hermosos porque el Señor nos da de su belleza. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos vinieron a recibir belleza de parte del Señor? Claro que sí, hermanos. Reciban la hermosura del Señor Jesús. Amén. Él te da esa gracia, Él te da su espíritu, Él te da su amor. Y como decimos, hermanos, nosotros en México: de tal palo, tal astilla. Amén. De tal Dios, tales hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. Dios es bueno. Bueno, pues vamos a gozarnos, hermanos. Vamos a gozarnos hoy. El tema se llama: yo soy creador de mis imposibles. Repitan conmigo, hermanos, el tema de hoy: yo soy creador de mis imposibles. Amén, mis hermanos. Ese es el tema de hoy, hermanos, y vamos a estar atentos con la ayuda del Señor, a prestar atención, hermanos, porque este tema es de grande edificación. Amén. De grande bendición. Dile a tu hermano, el que está junto a ti, que use bien sus oídos. Dile al que está junto a ti: usa bien el oído, usa bien el sentido, los oídos. Amén. Eso es bueno, hermanos. Amén. Aprender a usar lo que Dios nos ha dado. Así de que, hermanos, pues ya les dejé que se sentaran un poquito. Ahora sí, ya les pido que se pongan sobre sus pies para leer, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 5:37. Vamos para allá, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo número 37. Recuerden el nombre de este tema, hermanos. El título es: yo soy creador de mis imposibles. Amén. 5:37, por favor, de San Mateo, hermanos, y me dicen con un amén cuando ya lo tienen. Yo hago lo posible, le pido a Dios: Señor, úsame, Señor. Y algunos de ustedes estoy seguro que le han de decir a Dios: Dios, usa al hermano para que me hables. Y entonces, hermanos, el Señor se mueve, Él contesta a mi oración y a tu oración. Amén. Y es Dios, hermano, el que usa a la persona. Cuando tú oras por él, que Dios lo use, y cuando uno ora, que Dios me use, hermano. Entonces Dios es el que me va a usar, pero gracias a tus oraciones y peticiones delante del Señor. Amén. No es que el hombre, hermanos, o sea, yo siempre les he dicho, hermanos, ¿qué importa quién trae el correo? Lo que importa es el correo. Amén. ¿Qué importa quién es el mensajero? Lo importante es el mensaje. Amén. Entonces, hermanos, el verso 37 nos habla el Señor y nos dice de la siguiente manera. Dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, dice el Señor, del mal procede. Señor, en esta hora, una vez más, Padre, me pongo delante de ti, te pido que me uses, Señor, y yo te pido, Padre, que les hables, Señor, de acuerdo a la necesidad que hay en cada alma tuya, Señor. Pedimos por ellos, Padre Santo, para que tú, Señor, también les hables y que sean sus vidas, Padre, de parte tuya, Señor, edificadas, Señor, que sean sus vidas consoladas, Señor, que sean sus vidas motivadas, exhortadas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Servimos a un Dios, hermanos, que no se nos olvide esto: nuestro Dios es un Dios de sí y es un Dios de no.
¿De acuerdo, mis hermanos? Dios te va a contestar y te va a decir sí. O Dios te va a contestar y te va a decir no. Dios dice en su palabra, hermanos, que Él, hermano, es un Dios de que le gusta el sí y le gusta el no. Por eso dice la Biblia, hermanos, el Señor enseñándonos, dice, cuando tú digas sí, di sí, que sea sí, mantente en ese sí. Cuando tu no sea no, mantente en tu no. Alguien, hermanos, ya captó palabra de Dios ahí, ¿verdad? Es importante, hermanos, que seamos personas que imitamos a Dios, hermanos, imitadores de Dios. La Biblia dice, sean hijos imitadores de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante porque la Biblia nos habla, hermanos, de imposibles. La Biblia nos habla de varios imposibles, hermanos. Pero también la Biblia nos habla, hermanos, de que nosotros somos los creadores de nuestros imposibles. Y Dios quiere ayudarnos a dejar a un lado, hacer a un lado para siempre, amados hermanos, que nosotros constantemente creamos o hacemos de nuestra vida un imposible. Mucha gente, hermanos, están viviendo vidas imposibles. Se hacen la vida de cuadritos, decimos. Se hacen la vida imposible, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía, pues, no hemos comprendido, hermanos, al 100%, porque estamos en el conocimiento, estamos conociendo cada vez más a Dios, hermano, y servimos a un Dios que para Él, hermanos, no hay nada imposible. Amén, mis hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Lucas 1:37, cuando se le apareció el ángel a María, el ángel, hermanos, Gabriel le dijo a María, para Dios no hay nada imposible. No hay nada que sea imposible para Dios. Pero para los hombres, hermanos, hay muchos imposibles, pero que nosotros somos los creadores de esos imposibles y nos hacemos la vida imposible. Que ya no podemos, que no se puede, hermanos, etcétera. Entonces vamos a, hermanos, corroborar en Santiago 5:12. Vamos para allá, hermanos, Santiago capítulo 5 y versículo número 12, lea conmigo allí también. Según tengo entendido, hermanos, Santiago fue hermano de nuestro Señor Jesús, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago, él dice, hermanos, en el capítulo 5, versículo número 12, ¿cuántos ya lo tenemos? Amén. Lo leemos juntos, hermanos. Dice, pero sobre todo, ¿cuántos entienden lo que quiere decir sobre todo? Sobre todo, hermanos, es prioridad. Amén, es prioridad. Lo más importante, hermanos. Esto es importante, iglesia, que entendamos. Sobre todo quiere decir arriba, lo más alto, lo más importante, la mayor prioridad de tu vida. Para que haya cambios, hermanos, para que vengan cambios a nuestras vidas. Mi esposa estaba orando por milagros y los milagros vienen para tu vida. Los milagros van a llegar a tu vida, pero tú y yo debemos de caminar de acuerdo a la palabra de Dios para que los milagros se hagan una realidad. Y tú tienes que esforzarte sobre todo, arriba de todo, hermanos. ¿Qué nos dice el verso 12? Hermanos, sobre todo dice, no hay que jurar ni por el cielo. O sea, nunca digas te juro por el cielo, te juro por mi madrecita, te juro por mi perro, te juro por mi gato. Esas cosas no. Dice, no jures ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Dice, sino que vuestro sí, escuchen, hermanos, vuestro sí sea, ¿qué dice, hermanos? Sí. Cuando tú vas a dar una respuesta, hermano, cuando tú vas a contestar y tienes en la punta de tu lengua la palabra sí,
y tienes en la punta de tu lengua la palabra no, vale más que te calmes. Y pídele a Dios que te ayude a decidirte, pero no hables, no digas sí o no digas no si todavía no estás plenamente convencido. Pide a la persona, pide en cualquier lugar, dame tiempo para orar, dame tiempo para pensar, déjame pedirle a Dios dirección y enseguida te contesto. Porque Dios solamente te va a respaldar cuando tú dices sí y te mantienes en el sí. Y ahí vas a ver los milagros, porque estás de acuerdo con Dios. Y Dios no puede, hermanos, Dios no puede contradecirse a lo que Él ya dijo. Si Él te dice sí, di sí, mantente en sí, siempre sí, y no cambies de lo que dijiste sí. Pero, ¿por qué muchas personas cambian después? Porque nunca, hermanos, hicieron ese sí guiado por el Espíritu de Dios. Y después cambian a un no. Entonces ahí es cuando viene, hermanos, el cumplimiento del tema de hoy. Se están haciendo la vida imposible. Y no es culpa de Dios, hermanos, que Él es culpable de cómo te está yendo en la vida, porque en realidad el culpable eres tú. Para Dios nada hay imposible. Pero las cosas imposibles de nuestra vida, nosotros somos los creadores, hermanos. Entonces el 12, hermano, nos habla el Señor. Dice, hermano, dice que tu sí permanezca sí, y tu no, dice, y vuestro no sea, que dice, hermanos, no. Ahí nos dice, para que no caigan en condenación. Por eso a la gente le va muy mal en la vida, hermanos. Hay muchas personas que les va muy mal en la vida porque están bajo condenación. ¿Sí me escuchan, hermanos? Bajo condenación, están viviendo bajo una condena, bajo condenación, bajo maldición. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no están firmes en sus convicciones, en sus decisiones. Y eso trae condenación, eso trae maldición a las vidas, hermanos. Y ustedes, hermanos, que quieren milagros, señales, maravillas, prodigios, proezas, ustedes que quieren la gloria del Señor manifestarse en su vida, el Señor lo va a hacer, hermanos, porque nosotros servimos a un Dios que siempre, cuando Él dice sí, es porque sí, y cuando Dios dice que no, es porque no. Pero Dios va a cumplir su palabra. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Amén, mis hermanos. Entonces estamos viendo, hermanos, que esto es una gran realidad. En segunda a los Corintios, hermanos, vamos a corroborar, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Vayan para allá conmigo, hermanos. Es importante, hermanos, que nos dejemos guiar por el mapa, amén, por nuestro GPS. El GPS es la Biblia, la palabra de Dios, amén. Y cuando uno se extravía, hermanos, cuando uno se pierde, el GPS te corrige, amén. ¿Cuántos les ha pasado eso, hermanos? Yo cada ratito uso el GPS, hermanos, cada ratito estoy en el GPS, hermanos. Y a veces, hermano, cuando yo veo algo que no me gusta, le doy vuelta, hermanos, para otro lado, y el GPS no se me entristece, me sigue hablando, dale para acá ahorita, y dale para acá, hermanos. Y el GPS siempre, su intención es llevarme a mi destino. La Biblia es igual, la Biblia es igual. La Biblia tiene buenas intenciones para ti, llevarte a un destino feliz, pero tienes que obedecer el GPS, el mapa, amén. Entonces, hermanos, el capítulo 1 de segunda a los Corintios y el versículo 18, mire lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Dice segunda a los Corintios 1:18. ¿Cuántos ya lo tienen? Me ganaron, hermanos. 1:18 dice: mas como Dios es fiel. Lea conmigo, hermanos. Dios es fiel. ¿Cuántos saben lo que es fiel? ¿Cuántos saben lo que es fidelidad?
Dios no te va a fallar. Dios no te puede fallar, porque Dios es fiel. ¿Fiel a qué, hermanos? ¿A qué es fiel? A su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y si te entra otro pensamiento, hermanos, que te quiere hacer dudar de Dios, ese pensamiento no proviene del Espíritu Santo, proviene de un espíritu maligno que te quiere meter duda para que no confíes en Dios. ¿Cuántos creyentes hay aquí, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermanos? Amén. La Biblia dice, hermano, que nosotros los hombres le somos infieles al Señor, pero que Él permanece fiel, hermanos. Timoteo lo dice, el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Dice, hermanos, y si le fuéramos infieles al Señor, dice, el Señor permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Servimos a un Dios que Él es fiel, mis hermanos. Él es fiel, Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a dejar. Él nunca, hermanos, se olvidará de lo que Él habló. Él siempre cumplirá su palabra. Él es fiel a su palabra, hermanos. Él es fiel a sus promesas. Amén. Entonces, hermanos, este verso que estamos leyendo dice, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. La predicación, dice Pablo, hermanos, la predicación que se les da, la palabra que se les da a ustedes proviene de Dios, proviene del Señor, porque Dios es fiel y por eso nosotros nunca les predicamos a ustedes sí o no. Siempre les predicamos el sí. Amén. Mire lo que dice, verso 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Verso 20, porque todas las promesas, escuchen, hermanos, todas, todititas las promesas, lo que Dios promete, amén. Allí hay que hacer un punto, hermanos. Lo que Dios promete, las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen, porque son promesas del Señor. Entonces, hermanos, cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno evangeliza y le hablas a la gente, hermano, no le des a la gente falsas promesas de Dios, porque después la gente pedirán al Señor y el Señor nunca lo prometió y esa promesa no se cumplirá en la gente. Les estás predicando un falso evangelio. Pero aquí dice, de acuerdo a la fidelidad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor es fiel en todas sus promesas, ahí está, hermanos, verso 20, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él dice amén. Dios a sus promesas le dice, el Señor a sus promesas, ¿cómo dice? Amén, hijo, amén, hija. Si yo lo prometí, yo lo cumplo. El Señor siempre dice amén, amén, amén. Por medio de nosotros, dice, por medio de la prédica, pues la enseñanza, dice, y todo esto es para la gloria de Dios. Dios se quiere glorificar en ti por medio de las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas. Entonces tú, hermana, hermano, tú debes de preguntarte, bueno, ¿esto es promesa de Dios o son ideas mías? Entonces, hermano, porque si Dios no lo prometió, si Dios no lo confirma en su palabra, el Señor, hermano, Él no está obligado a cumplir esa palabra. Pero si tú, hermana, si tú, mi hermano, reconoces las promesas del Señor, tú sabes cuáles son las promesas del Señor, lo que Él ha prometido, hermano, con mucha confianza delante de Dios, tú puedes orar y decirle al Señor, Señor, cumple tu promesa en mí, Señor. Tu palabra dice tal cosa, Señor. Tu palabra me habla tal cosa, Señor. Te pido pues, Padre, que esa promesa tuya que está en tu palabra se cumpla en mí y ustedes van a recibir el sí de parte de Dios, el amén de parte del Señor, hermano. Y tú vas a poder ver los milagros del Señor cumplirse en tu vida, hermano.
Amén, amén, hermanos. Entonces eso es importante, hermanos, pero el tema es que nosotros somos creadores de nuestros imposibles. Nosotros somos los que hacemos de nuestra vida imposible, hermano. No es Dios. Nosotros somos los creadores. Dice en su palabra que es imposible que no vengan tropiezos. Entonces tú ya tienes que estar preparado, hermano, hermana, no solamente con el plan A, tienes que tener el plan B o el plan C. Amén, hermanos, con la ayuda de Dios, obviamente, porque Dios te va a ayudar a salir de los imposibles. Porque para Dios, ¿qué le dijo el ángel Gabriel a María? No hay nada imposible.
Entonces, hermanos, nos van a llegar obstáculos a la vida, nos van a llegar, hermano, problemas a la vida, pero tenemos a un Dios que es más grande que nuestros problemas. Siempre hemos dicho, hermano, no le digas a Dios que tienes un problema grande, cuéntale al problema que tu Dios es grande. Hermano, y esto te va a ayudar a que cuando lleguen los obstáculos que dijo el Señor, hermano, con la ayuda de Dios, no te des por vencido, sigue luchando, sigue peleando, utiliza otro plan, haz otro plan, hermano, y tú vas a ver que Dios te va a dar la victoria. Otro imposible, hermano, después el Señor, dice la Biblia, imposible es, escuchen esto, imposible es que Dios mienta. Hebreos 6:18. Imposible, es imposible, dice el libro de los Hebreos, es imposible que Dios mienta. ¿Cómo ven eso? Qué hermoso, ¿no? Servimos a un Dios, mis hermanos, que es imposible que Él eche una mentira. Porque Él es fiel y verdadero, podemos confiar en Él, hermano, totalmente. Totalmente puedes confiar en el Señor, porque la palabra del Señor dice, es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. ¿Cuántos hermanos alaban el nombre del Señor? Otra de las cosas que es imposible, hermanos, imposible, dice el Señor, es ser renovados para arrepentimiento después de recaer. Fíjense, hermanos, esto es algo bien tremendo. Nosotros, hermanos, que ya estamos en el camino del Señor, que entramos en el camino del Señor, estamos en un proceso, hermanos, en la obra del Señor, donde el Señor que comenzó la obra en nosotros, el Señor mismo la va perfeccionando. ¿Cuántos decimos amén? Y dice la Biblia, hermano, que es imposible que tú y yo seamos renovados para arrepentimiento, hermanos, después de andar recayendo. Por eso, hermanos, dice la Biblia, es importante que prosigan hacia adelante. Hermanos, dice, porque es imposible ser renovados después de estar recayendo. En otras palabras, hermano, ya comenzaste en el camino del Señor, caíste, levántate, sacúdete y sigue adelante, porque tú ya no tienes por qué ser renovado, ya no tienes por qué ser otra vez perdonado, porque es imposible que eso suceda. Si ya Dios te perdonó, ya Dios te lavó, ya Dios te transformó, el Señor ya te salvó, ahora resta que tú continúes hacia adelante, perseverando en el Señor, hermano, y no quedarte atrás, hermano, como decía el escritor, hermano, practicando las mismas doctrinas básicas del Evangelio, que es, hermanos, me arrepiento, me bautizo, me arrepiento, me bautizo otra vez, me arrepiento, me bautizo, por favor imponga las manos sobre mí, hermano. Y hay mucha gente que dice el Espíritu Santo, hermanos, que no debemos de quedarnos en ese estado, sino que debemos de proseguir a la perfección. Dice, porque es imposible que los que una vez ya fueron alumbrados, renovados, restaurados, ya fueron hechos salvos, otra vez vuelvan a ser otra vez renovados para arrepentimiento. Tú ya lo hiciste, ahora prosigue a la perfección, hacia adelante. Si te has caído, levántate, sacúdete, pero sigue hacia adelante, porque ya no hay vuelta para atrás para los hijos de Dios, hermanos. Alguien que diga un fuerte amén. A su nombre. Hermanos, la Biblia dice, imposible también es de salvarnos los hombres. Dice, hermanos, lo que para los hombres es imposible salvarse a ellos mismos, dice, para Dios es posible. Hermanos, miren, esto es importante que yo se los comparta y lo entendamos. No existe ni un solo hombre, hermanos, no existe ni un solo hombre, ni una sola mujer sobre la faz de la tierra que nos pueda salvar. Porque, hermanos, ya tenemos 7,000 años de edad sobre la tierra.
Desde los tiempos de Adán y Eva, hermanos, hemos ya vivido 7,000 años sobre la faz de la tierra, hermanos, y nunca se ha manifestado un hombre o una mujer que sea de la tierra que nos haya podido salvar. Es imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque todos nosotros los hombres fuimos los que creamos el caos en el que estamos viviendo, y como creadores del caos es imposible que nosotros nos podamos salvar si nosotros somos el problema. Era necesario, hermanos, que viniera, hermanos, un ser celestial, un ser supremo, nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Él viniera para rescatarnos, porque Él no es de esta tierra. Tenía que ser, hermanos, un verdadero extraterrestre. Jesucristo, hermanos, del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, del tercer cielo, nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, vino, y dice la Biblia, hermanos, que el ángel Gabriel le dijo: María, tú vas a quedar embarazada. ¿Cómo? Si yo no conozco hombre, no te preocupes, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y el ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nadie hubiéramos podido ser salvos. Y la Biblia dice bien claro: en ningún otro puede haber salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado para los hombres en quien podamos ser salvos, hermanos. El único Salvador es Jesucristo. El único Redentor es Jesucristo. El único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. El único camino al cielo es Jesucristo, hermanos. Nadie más que Jesús. Entonces, hermanos, es imposible, dijo el Señor Jesús, es imposible para ustedes salvarse por ustedes mismos. Dice, hermano, pero lo que es imposible para ustedes, dice, para el Señor Dios todo es posible. Amén. Ahora, otra cosa imposible, hermanos, que nos habla la Biblia, hermanos, es que la muerte no podía retener al Señor Jesucristo. Era imposible, escuchen esto, hermano, era imposible para la muerte retener a nuestro Señor Jesucristo. Imposible, hermanos. Porque el mismo Señor Jesucristo es el que da la vida. El mismo Señor Jesucristo es el dador de la vida, hermanos. El mismo Señor Jesucristo es la vida que resucita aún a los muertos. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, hermanos. Y cuando tú, hermanos, estás con Cristo, en Cristo y por Cristo, hermanos, Él es el que te da la vida, hermanos, es el que te mantiene vivo. Y Él dice, hermano, todo el que crea a mí, aunque esté muerto, Él va a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Entonces, note, hermano, cosas imposibles, hermano, para los hombres, pero que para Dios son posibles. Amén. La Biblia dice que era imposible para la ley, escuchen, era imposible para la ley de Moisés salvarnos, hermanos. La ley de Moisés no podía salvarnos, era imposible para la ley salvarnos. Necesitábamos, hermano, a alguien que cumpliera con la ley, hermanos, al 100%. ¿Quién fue Él? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió con toda la ley, hermanos. Y luego Él pagó, hermanos, pagó el precio de nuestra deuda por todos nuestros pecados, hermanos, en la cruz. El Señor pagó por ti, pagó por mí toda nuestra deuda, hermano, y ahora ya estamos, hermanos, libres de deudas ante Dios, hermanos. Estamos justificados por la sangre de Cristo. Somos justos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quien ha quitado los pecados nuestros, hermanos. Por eso toda la gloria y la honra es para Cristo Jesús, porque era imposible para la ley salvarnos. Necesitábamos a un Salvador que nos salvara por gracia, por fe. Amén, mis hermanos. Imposible, otra cosa, hermanos, imposible es agradar a Dios si no tienes fe. Eso está tremendo, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que es imposible agradar a Dios cuando la gente no tiene fe. Entonces, hermanos, tú jamás agradarás a Dios, jamás Dios se agradará de ti, jamás Dios estará contento contigo si tú no tienes fe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe, lo dice Hebreos 11:6, hermanos. Amén. Ahora, hermano,
Imposible quiere decir algo que nunca podrás ser, que ni se te ocurra. Imposible es, hermanos, significa algo que nunca puede ocurrir. Imposible es todo aquello que no puede realizarse. Imposible es aquello, hermanos, que tú crees que ya no se puede remediar. Eso es el significado de imposible. Y hermanos, nosotros los hombres, hermanos, a veces tenemos muy arraigada esa mentalidad de imposible. Pero para Dios, para Él, hermanos, nada hay imposible. Todo es posible para Dios. Entonces, hermano, nosotros somos los creadores de nuestros imposibles. ¿Por qué? Porque no andamos de acuerdo con Dios. Para Dios, hermano, para Él no hay nada imposible y las promesas del Señor se van a cumplir en tu vida, pero cuando tú estás de acuerdo también con el Señor. Amén, hermanos. Ahora, yo les voy a dar, hermano, de estos imposibles, solamente les voy a dar, hermano, algo de lo que a mí, hermanos, en realidad me cautivó, hermanos. Es Hebreos 6. Vamos a leer ahí, mis hermanos, Hebreos 6. Esto es muy importante para todos nosotros. Amén, hermanos. Hebreos 6. Abran su Biblia, hermanos, y busquen Hebreos capítulo número 6. Dios nos ama, hermanos. Amén. ¿Cuántos hermanos están poniendo atención? Qué bueno, hermanos. Hebreos 6, verso 1, hermanos. Todos atentos, amén. Hay algo hermoso para ti en esta mañana. Dice, el Espíritu del Señor hablando, dice, por tanto, dejando ya los, dice, rudimentos, hermanos. Los rudimentos quieren decir, hermano, cuando habla rudimentos, quiere decir los bloques del principio, hermanos, lo básico, lo fundamental. Dice, vamos a dejar vamos a dejar lo básico, vamos a dejar ya lo fundamental, vamos a dejar ya esos principios, vamos a dejar, por decir así, hermanos, kindergarten. Ya vamos a dejar kindergarten y vamos a movernos al grado número 1. Y luego después déjalo el grado número 1 y pasa al número 2. Número 3, y luego llegas a la high school, terminas tu high school y te gradúas, y luego de ahí te pasas, hermano, al colegio, a la universidad, etcétera. Es lo mismo en el Señor Jesús, es una carrera, mis hermanos. Amén. La Biblia dice que tú y yo corramos con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Entonces, hermanos, aquí nos hablan el capítulo 6, verso 1, dejando ya los principios fundamentales, o sea, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. Y luego dice, hermanos, bien claritito que está aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, no te quedes siempre en lo mismo, que llegas y arrepiéntete y bautízate y que arrepiéntete. No, dice, no hagan eso porque ustedes están dando señales de que se están quedando en kindergarten. Hermanos, ¿cuántos de ustedes los que están aquí presentes, hermanos, cuántos de ustedes han ido al kindergarten aquí en Estados Unidos? ¿Alguno de ustedes? Ok, ¿de qué tamaño son las sillas? Pregunto, ¿yo cabría en una sillita de esas? ¿Y por qué las hicieron chiquitas las sillas? Para que solamente cuando quepas ahí puedes estar. Pero entre más vas creciendo vas para afuera. Amén, hermano, hasta que llegas a una silla más grandota y hasta que llegas a tener tu propio escritorio. Pues aquí es lo mismo, hermano, aquí es lo mismo, dice el Espíritu Santo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, dice, de obras muertas de la fe en Dios. O sea, eso ya es básico, eso es fundamental, eso ya lo sabes, eso ya lo tienes. Verso 2.
de la doctrina de bautismos, hermano. Esto está bien tremendo, hermanos. La gente no debe de estarse bautice y bautice y bautice y bautice todo el tiempo. Solamente una vez y adelante. Tu bautismo y vámonos al frente, amén. Corriendo la carrera, pasando de grados, amén, hermanos. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Verso 2, de la doctrina de bautismos, mire, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano, esas eran doctrinas básicas, doctrinas fundamentales, los primeros pasos para el cristiano. ¿Alguien me escucha, hermanos? Hermano, y Dios no quiere que tú continúes con esa mentalidad. Amén. Dios no quiere que su iglesia permanezca en esa mente, hermanos, en esa creencia. Tú tienes que seguir adelante como manda Dios. ¿Qué dice Dios? Sigamos adelante, vamos a la perfección. No te quedes en los principios básicos. Amén. ¿Cuántos fueron a la escuela de bebés, de niños, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan los ejercicios que nos hacían los maestros para aprender a escribir? Hermano, que las barritas, que los círculos así, y luego que la E así, que la A y que la A. Hermano, y páginas y páginas y páginas para ir practicando tu dedo, tu canilla, para ir practicando, para que aprendas a escribir las letras. Pero no te quedaste ahí. No te quedaste ahí, te enseñaron a hacer las letras en minúscula y mayúscula y de ahí te moviste al segundo, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sigues adelante hacia la perfección. No te quedaste en lo mismo, hermano. En el cristianismo es igual, nos está hablando aquí Dios, hermanos. No podemos tener la mentalidad de quedarnos siempre en lo mismo, sino que tenemos que tener una mente de, hermanos, seguir hacia adelante a la perfección. Amén, hermanos. Vamos a leer juntos el verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, hermanos, el Espíritu Santo, verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, nos vamos a mover al frente, hacia adelante, no nos vamos a quedar en lo básico, en lo fundamental, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir a la perfección y los vamos a llevar a ustedes a la perfección. No se van a quedar en primero, se van a ir hacia el frente, hacia adelante. Esto lo vamos a hacer, dice, si Dios lo permite. ¿Por qué, hermanos? Porque tú y yo, hermano, no debemos de hacer de nuestra vida un imposible, porque es culpa nuestra, hermanos, porque no hemos desarrollado, no hemos crecido, hermanos, no nos hemos movido hacia el frente a la perfección. Dios quiere, hermanos, que tú sigas creciendo en el Señor, creciendo en el Señor. Amén, hermanos. Normalmente, hermanos, un bebé que es recién nacidito, la Biblia dice, hermanos, que nosotros como niños recién nacidos tengamos ganas de comer leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Y cómo vemos a los bebés cuando son recién nacidos? Que la madre les está dando su leche. ¿Cómo los vemos? Creciendo, desarrollándose. Al ratito, hermanos, los niños comienzan a querer caminar, pero sus primeros pasitos que dan son gatear. Pero siguen ellos queriendo más aprender a caminar porque ven a otros niños caminar y ven a otros niños correr y dicen, yo quiero caminar como él, yo quiero correr como él. Hermano, y los bebés y las mamás se esfuerzan, hermano, por apoyar a su bebé para que aprenda a caminar, y en un ratito ya los vemos, hermanos, caminando, y al ratito corriendo. Gloria a Dios, gracias a la ayuda de la madre, del padre, de los hermanos, se está desarrollando el bebé saludablemente. Del mismo modo el cristiano, hermanos, no puede quedarse, hermanos, en lo mismo. Vamos adelante, hermanos, adelante. Hay cosas que Dios tiene para ti, cosas nuevas. Amén. Ahora, verso 4, hermanos, escuchen, era el imposible que a mí me cautivó. Dice la Biblia, bendita palabra de Dios, dice, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estos somos nosotros, ¿sí o no, hermanos? Somos nosotros. A ver, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes fueron iluminados? ¿Cuántos de ustedes han gustado el don celestial? ¿Cuántos de ustedes han sentido, experimentado en su vida al Espíritu Santo? Para ustedes es, hermano. Y dice, para ustedes es imposible para ustedes. Dice, verso 5, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6, note, y recayeron. Hermanos, esto de la recaída es una constante caída que uno tiene. Amén, hermanos. Recaer es no solamente caer, es cuando caes y caes y caes y caes y caes y caes y caes. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, esta gente que fueron partícipes de todo lo glorioso y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ya no se te puede decir, hermana, arrepiéntete, renuévate. No. Se supone, hermano, que tú ya estás iluminado, ya experimentaste a Dios, ya has participado de lo celestial. Se supone que tú debes de, si tú caes, levántate, sacúdete, pero continúa hacia adelante y no vuelvas atrás. Hermano, en este caminar, hermano, dice el Señor, no es el que comienza la carrera, sino el que termina su carrera. No es del que comienza, sino del que termina. Así es de que nos manda la Biblia a seguir adelante, amén. Porque el verso 6, hermano, recayeron, dice, es imposible, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, Dios no quiere que con nuestras vidas, hermanos, nosotros expongamos a Cristo como una burla, vituperio. Hermano, yo la mayoría del tiempo creo que yo he dado buen testimonio, la mayoría del tiempo. A lo mejor, quizás por ahí he dado a alguien mal testimonio de algún modo, hermanos, pero creo yo que la mayoría le hemos dado la gloria al Señor, buen testimonio, para no exponer a Cristo a vituperio. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que tener esa mentalidad. Sí, yo era un drogadicto, sí, yo era un bailarín, un borracho, un mujeriego, sí, yo era pandillero, era mentiroso, yo era perezoso, yo era etcétera, hermanos. Pero vine a Cristo, Cristo me salvó, Cristo me renovó, me restauró. Continué adelante y luego caí una vez, pero me levanté y seguí hacia adelante. Volví a caer, pero me levanté y sigo hacia adelante. Hermano, esa mentalidad es la mentalidad que Dios quiere que tengamos sus hijos. Porque va a ser imposible, hermano, va a ser imposible que tú tengas otra experiencia como la que tuviste en el día que recibiste a Cristo. Tú vas a tener que, hermano, todos los días caminar hacia adelante por fe, como decía mi esposa, hermanos, no creyendo primero ver para creer, sino debes de creer sin ver, porque por fe andamos y no por vista, hermanos. Ahora, hermanos, nos habla en el verso 7 y nos da un ejemplo, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, dice, recibe bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, si tú tienes un jardín en tu casa y lo riegas y plantas tus semillitas por allí, y la tierra te está produciendo los pepinitos, los chiles, los jitomatitos, la florecita, el rosalito, y te produce la hierbabuena y que el té de limón, etcétera. Hey, tú dices, bendita tierra, me está produciendo fruto provechoso, le voy a dar más bendición. Amén. Pero hay otra tierra, verso 8, hermanos. Pero la tierra que produce, ¿qué dice? Espinos y
abrojos, es reprobada. Está próxima a ser, ¿qué dice? Maldecida, y su fin es el ser quemada. Es como la tierra del desierto, hermanos. Aquí habla de la tierra esta, hermano, que usted le echa agua a la tierra del desierto, agua y agua y agua y agua y agua, hermanos, y se chupa toda el agua, se desaparece toda el agua, y usted dice, bueno, aquí le eché 1000 galones de agua, ¿dónde está el agua que cayó? No, pues el desierto, hermano, se la chupó, se acabó todo, y usted, voy a ver qué sale, hermano. Resulta que salen puros espinos y abrojos, hermanos, y salen puras, hermano, hierbas peligrosas. Ahí usted dice, no, hombre, esta tierra está maldecida, esta tierra no sirve, esta tierra, como dice aquí, hermanos, después de darle tanta agua y no está produciendo nada, pues el fin va a ser quemada. Amén, mis hermanos. Ahora, hermanos, buenas noticias, digan todos, buenas noticias. Verso 9, hermanos. Porque la Biblia dice, hermano, que los planes de Dios para tu vida son planes de bien. Amén. 29:11 Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Eso es lo que Dios tiene para ti, mi hermana, mi hermano. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, ustedes son un grupo muy especial para Dios. Dice, en cuanto a vosotros, selectos, seleccionados, gente selecta. Dice, en cuanto a ustedes, oh amados, mire cómo te dice Dios, eres su amado, eres su amada. Wow, aquí yo veo puros amados y amadas de Dios. Aleluya. Aunque tu esposo no te diga te amo, Cristo hoy te dice yo te amo a ti. Aunque tu esposa no te diga te amo, Cristo te dice yo te amo a ti. Amén, hermanos, amados. Escuchen, hermanos, verso 9. Pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos. Persuadidos quiere decir estamos convencidos, estamos segurísimos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, hermano, ya tu salvación es gratis, pero en el paquete de salvación hay cosas mejores para tu vida. Y dice, tenemos cosas mejores para ustedes, tenemos cosas mejores para ustedes, pertenecen a la salvación. Y luego dice el verso 10, porque Dios no es injusto, Dios no es injusto para olvidar la obra del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjense, hermanos, Dios no se olvida de todo lo que tú haces por amor a tus hermanos o a tus hermanas. Dios no se olvida del vaso de agua que le das a tu esposo. Dios no se olvida del café que le das a tu esposa. Dios no se olvida del beso que le das a tu hijo o a tu hija. Dios no se olvida el bien que hagas por alguien. Dios no se olvida de tus buenos hechos hacia los demás, hermano. Dios no padece de demencia, hermanos. Nuestro Dios todo lo recuerda, porque Él es un Dios justo, y todo lo que tú haces para el Señor, dice, nunca se olvida el Señor. Y por eso, hermanos, el verso 10 nos habla, Dios no es un Dios injusto que se le olvida tu obra, que se le olvida tu trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero aquí viene la exhortación para que no pierdan su bendición, hermanos, para que no pierdan sus milagros, para que no pierdan, hermanos, los beneficios que vienen para ustedes. Verso 11, hermanos, aquí está la clave, ya estamos llegando a la clave. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, hermano, que si tú dejas de hacer lo que tú estabas haciendo, entonces, hermano, no estás puesto en la esperanza. Tu esperanza se va a acabar.
entonces tú estás creando tu propio imposible. El que persevera, ese va a alcanzar. ¿Cuántos me escucharon, hermanos? Dice, hermano, tenemos deseos de que ustedes permanezcan, perseveren haciendo lo mismo para que ustedes se queden en esa certeza de la esperanza, porque el milagro viene, va a llegar, solamente que requiere perseverancia. Ahora, hermanos, verso 12, mire, a fin de que no os hagáis como perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos quieren heredar las promesas, hermanos? Dios no miente, es imposible que Dios mienta, hermanos. Servimos a un Dios fiel, que todas las promesas que hay para tu vida se van a cumplir en ti. Pero aquí nos habla de una perseverancia, persistencia, hermanos, haciendo lo que es correcto ante el Señor para plena certeza de la esperanza. Y para que no te hagas perezoso, para que no te hagas perezosa. Dios bendiga a la familia Pérez. Pérez serán. Hermanos, es imposible que Dios mienta. Amén, hermanos. Entonces ustedes en tiempos difíciles no se den por vencido. En tiempos, hermanos, donde se te presentan pruebas, luchas, hermano, retos en la vida, pídele a Dios que te ayude a salir hacia adelante, porque en la perseverancia, como dice aquí, hermanos, aquellas personas que por la fe y la paciencia están heredando las promesas. Hermano, las promesas de Dios son una realidad para tu vida, para mi vida. Dios no miente. Las promesas del Señor para nosotros se van a cumplir a cambio de tu perseverancia, de tu constancia, de tu fe, que permanezcas fiel al Señor, y el Señor en su debido tiempo va a manifestar su gloria en tu vida y todos los deseos de tu corazón se cumplirán, porque dice el Salmo: deleítate en el Señor, deleítate en Él y serán concedidas todas las peticiones de tu corazón. Mi hermano, Dios no miente, Dios es fiel. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Mire, verso 13, para que les quede corroborado. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, oiga, ¿qué hizo Dios? Prometió. ¿A quién le prometió? A Abraham. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, hermanos, no pudiendo Dios, ¿verdad? No pudiendo jurar por otro mayor, dice, Dios juró por Él mismo. Oh my God, oh hermanos. El Señor dijo, juro por mí mismo. Dijo Dios, juro por mí mismo, Abraham. Te juro, Abraham, por mí mismo. Porque dice, no había por quién jurar, sino que el Señor mismo, Él interpuso juramento, juró por sí mismo. Verso 14, diciendo, miren hermanos, diciendo, de cierto, acuérdense que está hablando con Abraham, amén. Y acuérdense que ustedes y yo somos descendencia de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a ti te pertenecen las bendiciones, a ti te pertenecen las promesas del Señor, a ti, hermano. Tú fuiste elegido por Dios. Nadie me escogió a mí, dijo el Señor, sino que yo los elegí a ustedes. Ahora, hermano, dice el verso 14, de cierto te bendeciré, Abraham, con abundancia, y te multiplicaré, ¿qué dice? Grandemente, Abraham. Ahora, verso 15, y habiendo esperado, ¿cómo? Con paciencia, ¿qué sucedió? Alcanzó la promesa. Ustedes tienen que tener paciencia, hermanos, y la promesa del Señor se va a cumplir en ustedes. Por ejemplo, la mujer que quiere quedar embarazada, la mujer que quiere tener un bebé, la madre quiere ser madre. ¿Cuánto tiene que esperar esa mujer? 9 meses. Y Dios dice, en 9 meses el niño va a nacer, la niña va a nacer.
Porque Dios a su tiempo, hermanos, Dios nunca llegará tarde a tu vida, Dios nunca llegará temprano a tu vida, Dios llegará siempre a tiempo a tu vida, hermano. Y hermano, el tiempo es ahorita nuestro enemigo. Verso 13, hermanos, perdón, verso 14, 15, ya lo leímos, vamos al 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice verso 16, porque los hombres, nosotros los hombres, ciertamente ellos juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios, hermanos, escuchen, queriendo Dios mostrar más abundantemente ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Mire, nomás contestaron 3, hermanos. No, hermanos, ¿cuántos herederos de la promesa del Señor hay aquí? A ver, pónganse todos de pies, hermanos, y digan: yo soy un heredero de la promesa. Pónganse de pies, hermanos, y apoyen esta fe, aleluya. Levántate ahí donde estás, levántate donde estás. Aleluya, dice la palabra de Dios. Dios, queriendo más abundantemente, dice, demostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que no hay cambio de su consejo, Dios interpuso juramento. Verso 18, para que por 2 cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, hay promesa para tu vida, pero tú te estás haciendo la vida imposible. Te estás haciendo la vida de cuadritos porque no andas de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hoy, en este momento, si tú quieres, esto es, si tú anhelas que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, tú tienes que permanecer en el plan divino del Señor. Como dice la Biblia donde leímos, deseamos que cada uno de ustedes muestre esa solicitud del principio hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que no se hagan perezosos. Oh, cuidado, porque la pereza es una maldición. ¿Me están oyendo, mis hermanos? La flojera, la pereza es una maldición para tu vida que impedirá que las promesas del Señor se cumplan en ti. Así de que a batallar, a luchar en contra de la pereza, hermanos, a luchar y a batallar en contra de la flojera, de la pereza, porque es una gran maldición para los hijos de Dios. Oh, todo aquel que se haga perezoso ya está bajo maldición. Todo aquel que sea vencido por la pereza ya está bajo maldición, y en su vida no habrán bendiciones. Oh, en este momento vamos a orar en contra de la pereza. Vamos, hermanos. Ahora es el momento de que cambies tu vida. Ahora es el momento de que cambies de esa vida de imposibles, de esa vida de derrotas. Ahora en Cristo Jesús, con la ayuda de Dios, tus imposibles serán destruidos y cambiados en posibles con Dios. Aleluya. Para los hombres hay cosas imposibles, pero el pueblo del Señor con Dios, para el que cree, nada es imposible. Nada es imposible. Levanta tus manos y ora al Señor. Ora al Señor en este momento. Todo es posible si tú puedes creer. Todo es posible. Dios es fiel. Si puedes creer. Levanta tus manos ahí, mi hermano, en el nombre de Jesús. Todo es posible para los que creen, hermanos, para los que tienen fe. Para ellos todo es posible. Aleluya, porque sin fe es imposible que tú agrades a Dios. No se puede. No se puede ser. No puede ocurrir. No puede realizarse. Está muy lejos de ti. Es algo irreversible si no tienes fe.